Imagina un reino donde la sabiduría es la fuerza dominante, donde un solo hombre es celebrado por su habilidad para juzgar con justicia y liderar con astucia. Ese hombre es Salomón, el rey cuya historia está llena de enigmas y valiosas lecciones para los tiempos modernos. En este video, emprenderemos un viaje para desentrañar los misterios de su vida y el impacto de su legado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la sabiduría de Salomón puede aplicarse a los desafíos de hoy? Al explorar su fascinante historia, no solo comprenderemos el alcance de su poder y riqueza, sino también los costos que vinieron con ellos. Las lecciones de liderazgo y comprensión que nos dejó siguen resonando, ofreciendo profundos conocimientos para nuestras propias vidas. Prepárate para una exploración que va más allá de los textos antiguos, revelando la relevancia intemporal de Salomón. ¿Qué secretos podemos descubrir sobre este enigmático rey? Y lo más importante, ¿qué aprendizajes podemos extraer para mejorar nuestras propias decisiones cotidianas? Al iniciar el análisis del ascenso de Salomón al trono, es fundamental entender el contexto histórico y político de Israel durante el final del reinado de David. Este periodo estuvo marcado por tensiones internas y desafíos externos que pusieron a prueba la estabilidad del reino. David, aunque un monarca fuerte, enfrentaba problemas de sucesión debido a las múltiples intrigas dentro de su familia y la inevitable cuestión de quién sería su legítimo heredero. Salomón, uno de los hijos menores de David y Betsabé, no era inicialmente el principal candidato al trono, dado que tenía hermanos mayores con sus propias aspiraciones. Sin embargo, la intervención de Betsabé, junto con la influencia del profeta Natán, resultaron cruciales para asegurar su camino al poder. La narrativa bíblica detalla cómo Betsabé y Natán se acercaron a David en su lecho de muerte, recordándole su promesa de que Salomón sería su sucesor. Esta intervención estratégica subraya la importancia de las alianzas internas y las maniobras políticas en la corte real. Una vez confirmado como heredero, Salomón enfrentó el reto de consolidar su posición. Su ascenso no fue instantáneo ni indiscutido. A lo largo de este periodo, tuvo que establecer su autoridad enfrentando a rivales internos. Uno de sus principales desafíos fue Adonías, su hermano, quien también reclamó el trono. En un acto de afirmación de poder, Salomón no solo aseguraba su posición, sino que también tomaba decisiones difíciles para eliminar cualquier amenaza a su reinado. Acciones que incluían la ejecución de Adonías y de otros opositores clave. La narración de este ascenso al poder también enfatiza la decisión de Salomón de pedir sabiduría a Dios, un momento emblemático que definió el carácter de su reinado. Según el relato en el primer libro de Reyes, capítulo 3, Salomón ofreció un gran sacrificio en Gabaón y, en un sueño, Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera. Salomón, consciente de la magnitud de la responsabilidad del liderazgo y de la necesidad de gobernar a su pueblo con justicia, pidió un corazón sabio y discernimiento para gobernar adecuadamente. Este acto no solo confirmó su humildad y su sentido de deber, sino que también marcó el inicio de su reputación como el rey más sabio. El contexto de la petición de sabiduría resalta la importancia de la sabiduría divina en las decisiones de liderazgo. Salomón, al priorizar la sabiduría sobre la riqueza o la larga vida, estableció un precedente sobre el verdadero valor del conocimiento y el buen juicio en el gobierno. Este episodio del sueño en Gabaón no solo es un punto crucial en la narrativa bíblica, sino que también simboliza el comienzo de una era de esplendor y prosperidad en Israel bajo su mando. Esta sabiduría no tardó en manifestarse. Se destacaron sus juicios, como el famoso veredicto del juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé, un relato que ejemplifica su habilidad para discernir la verdad y administrar la justicia. Este evento no solo consolidó su posición como un monarca justo, sino que también estableció su reputación de manera internacional, atrayendo la atención de líderes de otras naciones que buscaban su consejo. Es importante resaltar que el ascenso de Salomón no se basó únicamente en la suerte o en las intervenciones divinas. Estaba respaldado por una estrategia política sólida, alianzas hábiles y una habilidad innata para gestionar las complejidades del poder. La corte de David, aunque unificada bajo un solo rey, era un entorno lleno de rivalidades y ambiciones. Salomón tuvo que navegar estas aguas con cuidado, asegurando aliados y neutralizando a potenciales adversarios, lo cual fue esencial para la unificación y la estabilidad de su reino. En suma, el ascenso de Salomón al trono es una historia de astucia política, intervención providencial y un compromiso inquebrantable con la sabiduría como principio rector. Este relato no solo nos ofrece una visión de la dinámica del poder en el antiguo Israel, sino que también establece el tono para las etapas posteriores de su reinado.
La sabiduría y el discernimiento que Salomón valoraba se convirtieron en piedras angulares de su legado, influyendo en cómo su historia sería recordada a través de los siglos. La construcción del Templo de Salomón es uno de los logros más significativos y memorables de su reinado. Este proyecto no solo fue un testimonio de su dedicación espiritual, sino también una declaración de poder y riqueza que resonó más allá de las fronteras de Israel. La visión de Salomón para el templo era crear un lugar central para el culto a Dios, que además sirviera como un símbolo de unidad y identidad nacional para el pueblo israelita. El templo, conocido como la Casa de Jehová, comenzó a construirse en el cuarto año del reinado de Salomón, en el siglo X a.C. Se ubicaba en el monte Moriah en Jerusalén, un lugar cargado de significado espiritual. Salomón empleó los mejores materiales disponibles, incluyendo cedro del Líbano, piedras cortadas a la perfección y oro puro para los acabados interiores. Su ambición era reflejar la grandeza y santidad de Dios en cada detalle de la construcción. El proceso de construcción del templo involucró una colosal fuerza laboral y una planificación meticulosa. Salomón empleó a decenas de miles de trabajadores, incluyendo carpinteros, canteros y artesanos, tanto israelitas como extranjeros. Se establecieron alianzas con reinos vecinos, específicamente con Hiram, rey de Tiro, quien suministró madera de cedro y artesanos experimentados. Estos intercambios reflejan no solo la habilidad diplomática de Salomón, sino también la interdependencia económica y cultural entre los reinos de la región. El diseño del templo era grandioso y simbólico. Contaba con el Santo de los Santos, un lugar sagrado reservado para el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés. Este recinto era cubierto con oro puro y estaba separado del resto por un velo. Había también un altar de sacrificios, una pila de bronce para la purificación ritual y columnas ornamentales que embellecían el patio. El templo, con sus dimensiones y ornamentos, servía como una manifestación física de la fe y como un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo. La dedicación del templo fue un evento monumental y profundamente espiritual. La Biblia relata cómo Salomón reunió al pueblo de Israel en Jerusalén, y en una ceremonia solemne ofreció oraciones y sacrificios a Dios. En el libro de Reyes, capítulo 8, se describe cómo la gloria del Señor llenó el templo, simbolizada por una nube que indicaba la presencia divina. Este momento de consagración no solo marcó el cumplimiento de un sueño nacional, sino que también consolidó el liderazgo espiritual de Salomón. La construcción y dedicación del templo también tuvieron repercusiones políticas. Estableció a Jerusalén como el centro religioso y político de Israel, reforzando la autoridad de Salomón y promoviendo la cohesión entre las tribus. Asimismo, el templo atrajo a peregrinos y visitantes de tierras lejanas, aumentando el prestigio internacional de Israel. Este flujo de personas y culturas contribuyó a un intercambio enriquecedor de ideas y prácticas culturales, que fortalecieron aún más el estatus de Israel como un reino influyente en la región. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de desafíos. La necesidad de recursos y mano de obra para construir el templo llevó a la implementación de altos impuestos y trabajos forzados, lo cual generó tensiones internas. Estos factores sembraron las semillas del descontento que más tarde contribuirían a las divisiones internas del reino. A pesar de estos problemas, el templo de Salomón permaneció como un símbolo de unidad y devoción, su majestuosidad y simbolismo trascendiendo las generaciones. El legado del templo perduró mucho después del reinado de Salomón. Sirvió como el epicentro del culto y la vida religiosa en Israel durante siglos, hasta su destrucción por los babilonios. A lo largo del tiempo, el templo ha sido un tema recurrente en el arte, la literatura y el pensamiento teológico, inspirando visiones y esperanzas de restauración. Su influencia es visible en la arquitectura y el simbolismo de muchos lugares de culto posteriores, y continúa siendo un referente para la espiritualidad y el patrimonio cultural judío. En resumen, la construcción del Templo de Salomón representa un hito arquitectónico y espiritual sin precedentes, que no solo reflejó el esplendor del reinado de Salomón, sino que también fortaleció la identidad nacional y religiosa de Israel. Este grandioso proyecto destaca la habilidad de Salomón para fusionar lo espiritual con lo práctico, dejando un legado que se mantiene como un recordatorio imborrable de su gobierno y su devoción. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó una era de esplendor intelectual y cultural sin precedentes. Este periodo, conocido como la Era de Sabiduría, no solo consolidó su reputación como el monarca más sabio de Israel, sino que también estableció un legado de conocimientos que ha perdurado a lo largo de los siglos.
El enfoque de Salomón hacia la gobernanza y la justicia reflejaba una profunda comprensión de la condición humana y de los principios divinos que lo guiaron en sus decisiones. Desde el inicio de su reinado, Salomón demostró un compromiso con la equidad y la justicia, tal como se ilustra en el célebre juicio de las dos mujeres disputándose un bebé, relatado en el primer libro de Reyes. Capítulo 3. Esta historia no solo destaca su ingenio para discernir la verdad, sino que también simboliza su capacidad para manejar situaciones complejas con astucia y empatía. Al ofrecer dividir al niño, Salomón provocó una reacción emocional que reveló la verdadera maternidad, lo que consolidó su posición como un rey justo y perspicaz. La sabiduría de Salomón trascendió sus decisiones judiciales. Su legado intelectual se encuentra en los proverbios y escritos que recopiló, muchos de los cuales están registrados en la Biblia. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares son testimonios de su profunda reflexión sobre la vida, el amor, la moralidad y la búsqueda del significado. A través de estos textos, Salomón compartió su visión del mundo, ofreciendo consejos prácticos y atemporales que continúan resonando en la actualidad. En el ámbito administrativo, Salomón implementó un sistema eficaz que aseguraba la estabilidad y prosperidad de Israel. Dividió el reino en distritos administrativos, cada uno responsable de suministrar recursos al palacio durante un mes del año. Esta organización no solo promovió la equidad entre las diferentes regiones, sino que también garantizó un flujo constante de recursos para el reino, permitiendo mantener su expansión y prosperidad. Además, fomentó la agricultura y el comercio, estableciendo rutas comerciales que enriquecieron a Israel y consolidaron su influencia en la región. A nivel diplomático, la sabiduría de Salomón se manifestó en su capacidad para forjar alianzas estratégicas. A través de matrimonios y tratados con reinos vecinos como Egipto y Fenicia, Salomón aseguró la paz y fomentó un intercambio cultural y económico que benefició a su pueblo. La visita de la reina de Saba es un ejemplo de este alcance internacional, atraída por la fama de su sabiduría. Este encuentro no solo fortaleció los lazos entre sus pueblos, sino que también destacó la posición de Israel como un centro de sabiduría y poder. Bajo el patrocinio de Salomón, las artes y las ciencias florecieron. Se promovieron la música, la poesía y la arquitectura, enriqueciendo la vida cultural del reino. Este florecimiento no solo mejoró la calidad de vida, sino que también dejó un legado duradero en la tradición judía e influenció las generaciones futuras. Salomón también incentivó a los sabios y eruditos a compartir sus conocimientos, creando un ambiente de aprendizaje y descubrimiento que posicionó a Israel como un faro de conocimiento en el mundo antiguo. A pesar de estos logros, los desafíos internos comenzaron a emerger hacia el final de su reinado. Las políticas de altos impuestos y trabajos forzados, necesarias para mantener el esplendor del reino, generaron descontento entre su pueblo. Estas tensiones internas comenzaron a erosionar el apoyo a su gobierno, señalando las primeras grietas en la cohesión del reino. Sin embargo, la habilidad de Salomón para gestionar estas dificultades refleja su profundo entendimiento de la política y la naturaleza humana, aunque sus soluciones no siempre fueran perfectas. La era de sabiduría de Salomón sigue siendo relevante hoy en día. Su enfoque en la justicia, la diplomacia y la cultura ofrece valiosas lecciones sobre el liderazgo efectivo y la importancia del conocimiento en la gobernanza. La manera en que Salomón navegó los complejos desafíos de su tiempo resuena como un ejemplo de cómo la sabiduría puede guiar no solo a individuos, sino a naciones enteras hacia la prosperidad y la paz. Con este legado, Salomón estableció un estándar de excelencia en el liderazgo que continúa inspirando a generaciones. Su vida y reinado representan un periodo de audacia intelectual y espiritual que desafió los límites de su tiempo, dejando una huella indeleble en la historia. Encarna el ideal de que el verdadero liderazgo no reside únicamente en el poder, sino en la capacidad de guiar con integridad, empatía y visión. El reinado de Salomón es recordado como uno de los periodos de mayor prosperidad económica en la historia de Israel. Bajo su liderazgo, el reino experimentó un florecimiento sin precedentes que consolidó su influencia en la región y fortaleció su posición en el escenario internacional. Este bloque examinará cómo las estrategias de Salomón en comercio y diplomacia jugaron un papel crucial en este auge económico, así como las tensiones subyacentes que surgieron a medida que su reino expandía sus horizontes. Desde el principio de su reinado, Salomón reconoció la importancia del comercio como motor del crecimiento económico. Israel, estratégicamente ubicado en la encrucijada de varias rutas comerciales importantes, se benefició de su habilidad para conectar diversas culturas y mercados. Salomón capitalizó esta ventaja geográfica estableciendo acuerdos comerciales con países vecinos que facilitaron el flujo de bienes y recursos a lo largo y ancho del mundo antiguo.
Uno de sus logros más notables fue el desarrollo de una flota naval en colaboración con el rey Hiram de Tiro. Esta flota fue lanzada desde el puerto de Ezion-Geber, en el Mar Rojo, y permitió a Israel participar en el comercio de larga distancia, alcanzando lugares como Ofir, que se cree que estaba ubicado en la región del Cuerno de África o en la península arábiga. A través de estas expediciones, Salomón importó oro, plata, marfil y otras riquezas exóticas que no solo enriquecieron a su nación, sino que también elevaron su prestigio internacional. Además de su impacto en el comercio, las políticas de alianzas de Salomón fueron igualmente importantes para esta era de prosperidad. A través de diplomacia y matrimonios estratégicos, Salomón estableció relaciones pacíficas con reinos poderosos como Egipto, Fenicia y los reinos árabes vecinos. Estos acuerdos no solo garantizaron la paz y estabilidad política, sino que también facilitaron intercambios culturales y tecnológicos que beneficiaron a Israel. Uno de los ejemplos más emblemáticos de estas alianzas fue el matrimonio de Salomón con la hija del faraón de Egipto, un movimiento que consolidó una relación pacífica con uno de los vecinos más formidables de Israel. El reinado de Salomón también se destacó por la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos. La corte de Salomón se convirtió en un crisol de ideas, donde pensadores y eruditos de diferentes partes del mundo se congregaban para compartir sus conocimientos. Esta convergencia de culturas no solo enriqueció la vida intelectual de Israel, sino que también contribuyó al desarrollo de nuevas ideas y tecnologías que impulsaron la innovación en áreas como la arquitectura, la agricultura y la administración. Sin embargo, la rápida expansión del comercio y las alianzas internacionales también trajo consigo desafíos internos. A medida que el reino prosperaba, aumentaron las desigualdades económicas y sociales. La acumulación de riquezas en las manos de unos pocos, en particular la élite de la corte y los comerciantes, provocó tensiones con las tribus y comunidades rurales que sentían el peso de los impuestos necesarios para mantener el esplendor del reino. Estas disparidades sembraron semillas de descontento que, aunque latentes durante el reinado de Salomón, comenzarían a aflorar tras su muerte. El manejo de recursos y la política fiscal de Salomón requirieron gran habilidad y diplomacia interna. Para financiar sus ambiciosos proyectos de construcción y mantener su opulenta corte, Salomón implementó un sistema impositivo que, si bien efectivo, fue visto por algunos segmentos del pueblo como oneroso. Este sistema fiscal, aunque necesario para sostener la prosperidad del reino, fue una fuente de tensión que eventualmente contribuiría a la disolución de la unidad nacional después de su reinado. A pesar de estos desafíos, Salomón supo mantener una visión clara de un reino próspero y pacífico, usando su sabiduría para navegar las complejidades de la política interna y externa. Su habilidad para forjar alianzas estratégicas y su capacidad para promover el comercio y la cultura son testimonio de un liderazgo que buscaba no solo el enriquecimiento de su reino, sino también el bienestar de su pueblo. Esta era de prosperidad dejó una marca indeleble en la historia de Israel, siendo recordada como un tiempo de paz, progreso y esplendor bajo el liderazgo de un rey que entendió el poder de la cooperación y la diversidad. A medida que el reinado de Salomón avanzaba hacia su cúspide, y mientras el reino de Israel disfrutaba de una prosperidad sin precedentes, comenzaron a emerger desafíos internos que pondrían a prueba la estabilidad y la unidad que había logrado construir. Estos problemas, aunque inicialmente silenciados por los éxitos económicos y diplomáticos del reino, empezaron a crecer en magnitud, revelando las complejidades inherentes al manejo de un reino en rápida expansión. Uno de los desafíos más evidentes era el alto costo de mantener el esplendor del reino de Salomón. Sus ambiciosos proyectos de construcción, que incluían no solo el majestuoso templo de Jerusalén sino también palacios, fortificaciones y otras edificaciones públicas, requerían ingentes recursos financieros y humanos. Para sostener estas empresas, se impusieron pesados impuestos al pueblo, un acto que, aunque necesario para la grandeza del reino, comenzó a generar descontento entre las tribus y comunidades, especialmente aquellas más alejadas del centro de poder en Jerusalén. La implementación de trabajos forzados o corvée, donde se requería que los súbditos prestaran servicios laborales al Estado, también fue una fuente de tensión. Mientras que para algunos esto era visto como un deber cívico para el engrandecimiento del reino, para otros representaba una carga onerosa que exacerbaba las disparidades sociales y económicas. Este sistema, diseñado para asegurar la ejecución de las obras públicas, terminó alienando a parte de la población, sembrando semillas de resentimiento y división. Además, la estructura administrativa del reino, aunque eficiente en muchos aspectos, se volvió cada vez más onerosa y compleja.
La división del reino en provincias administrativas permitió una gestión más efectiva de los recursos, pero también creó oportunidades para la corrupción y el abuso de poder, lo que generó desconfianza entre las tribus. Algunos gobernadores locales comenzaron a actuar de manera autónoma, priorizando sus intereses personales sobre los del reino, lo que erosionó la cohesión y el sentido de unidad que Salomón había tratado de cultivar. Las tensiones tribales dentro de Israel también comenzaron a resurgir. Las antiguas rivalidades entre las tribus del norte y del sur, que habían sido mitigadas por el liderazgo unificador de David y al inicio del reinado de Salomón, empezaron a manifestarse nuevamente. Estas fricciones fueron exacerbadas por las percepciones de favoritismo hacia ciertas tribus, lo que alimentó el descontento hacia el gobierno centralizado en Jerusalén. Las tribus del norte, en particular, comenzaron a sentir que sus contribuciones al reino no eran correspondidas con un trato justo y equitativo, una percepción que alimentaría futuros conflictos. Las políticas matrimoniales de Salomón, aunque efectivas en el establecimiento de alianzas, también causaron fricciones internas. Al casarse con princesas extranjeras y permitir la construcción de templos para sus deidades dentro de Israel, generó incertidumbre sobre la pureza religiosa del reino y su compromiso con la fe monoteísta que había sido la base de la identidad judía. Esta apertura religiosa, aunque concebida como un acto de tolerancia y diplomacia, provocó críticas de líderes religiosos y sectores conservadores del reino que temían la influencia de cultos extranjeros. En el plano personal, el propio estilo de vida de Salomón, caracterizado por una gran opulencia y un harén significativo, comenzó a alejarlo de parte de la población que veía en estas acciones una desconexión con las enseñanzas y expectativas tradicionales de un rey justo y piadoso. Estos aspectos de su vida personal fueron utilizados por sus detractores para cuestionar su autoridad moral y liderazgo. Sin embargo, Salomón, con su característica sabiduría, buscó abordar estos desafíos mediante reformas y ajustes políticos. Intentó reforzar la cohesión entre las tribus mediante consejos y asambleas, donde se discutían políticas que buscaban equilibrar las necesidades y preocupaciones de todas las regiones. A través de estas acciones, trató de mantener la unidad del reino y de garantizar que los beneficios del crecimiento y la prosperidad se distribuyeran de manera más equitativa. A pesar de sus esfuerzos, las tensiones continuaron creciendo, estableciendo las bases para los sucesos que seguirían a su muerte. Estos desafíos internos no solo reflejan las dificultades inherentes en la administración de un reino complejo y diverso, sino que también destacan la importancia de la equidad, la comunicación y el compromiso en el liderazgo. La capacidad de Salomón para enfrentar estas dificultades con sabiduría y determinación ofrece lecciones valiosas sobre la gestión de conflictos y la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo con todos los sectores de la sociedad. El legado de Salomón es uno que ha perdurado a lo largo de los siglos, dejando una marca indeleble en la historia de Israel y en la memoria colectiva del mundo. Como uno de los monarcas más influyentes del antiguo Israel, su reinado no solo destacó por su esplendor, sabiduría y prosperidad, sino también por las profundas lecciones y reflexiones que dejó a las generaciones futuras. Este bloque examina no solo los logros tangibles de su mandato, sino también las implicaciones duraderas de sus decisiones y cómo su figura ha sido interpretada a lo largo del tiempo. Uno de los aspectos más perdurables del legado de Salomón es su contribución a la literatura y el pensamiento. Los escritos atribuidos a Salomón, especialmente los Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, han sido fuentes inestimables de sabiduría y reflexión filosófica. Cada uno de estos textos ofrece una visión única sobre la condición humana, la naturaleza de la sabiduría y el sentido de la vida. Los proverbios, con su colección de dichos sabios y consejos prácticos, han guiado a generaciones en la búsqueda de una vida recta y justa. Eclesiastés, por su parte, invita a una reflexión más profunda sobre el propósito de la existencia y la futilidad de las vanidades mundanas. Mientras que el Cantar de los Cantares es celebrado por su rica poesía y exploración del amor y la devoción. El Templo de Salomón es otro componente fundamental de su legado. Aunque fue destruido siglos después de su construcción, el templo sigue siendo un símbolo poderoso del esplendor del antiguo Israel y del fervor religioso de su pueblo. Sirvió como el centro del culto y la vida espiritual de Israel durante generaciones, y su idea ha influido en la arquitectura y el diseño de lugares de culto no solo en la tradición judía, sino también en el cristianismo y el islam. La visión de Salomón de un hogar para el Arca de la Alianza y un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo sigue siendo un ejemplo de devoción y compromiso con la fe. Además de sus contribuciones intelectuales y religiosas, el legado de Salomón también se refleja en sus logros diplomáticos y económicos.
Su habilidad para establecer alianzas y fomentar el comercio transformó a Israel en un centro de intercambio cultural y económico en el Medio Oriente. Las rutas comerciales que estableció no solo trajeron riqueza material, sino que también fomentaron un intercambio de ideas y tecnologías que enriquecieron a su sociedad. Estas relaciones internacionales crearon un modelo de diplomacia y cooperación que sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Sin embargo, el legado de Salomón también incluye lecciones sobre los desafíos del liderazgo. Sus decisiones sobre impuestos y trabajos forzados, aunque necesarias para mantener el esplendor del reino, destacaron las dificultades de equilibrar el poder y las necesidades del pueblo. Estas políticas, aunque efectivas a corto plazo, evidenciaron la importancia de la equidad y la empatía en la gobernanza. Y las tensiones resultantes subrayaron la necesidad de un liderazgo que escuche y responda a las preocupaciones de su gente. Después de su muerte, estas tensiones contribuyeron a la división del reino, un recordatorio de las complejidades de manejar un estado diversificado y de las repercusiones de decisiones de liderazgo desequilibradas. La figura de Salomón, interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia, ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas, que han amplificado su imagen como un rey sabio y poderoso. En el Talmud, por ejemplo, se le presenta como un modelo de sabiduría en el juicio, mientras que en la literatura islámica se le ve como un profeta con poderes sobrenaturales. Estas interpretaciones resaltan no solo su influencia histórica, sino también su impacto cultural y espiritual en diferentes sociedades y religiones. En el ámbito moderno, Salomón sigue siendo una figura de inspiración y un símbolo de los ideales de justicia y sabiduría. Su vida y reinado son estudiados en contextos académicos y religiosos, y su legado continúa estimulando discusiones sobre el liderazgo efectivo y el papel de la sabiduría en la vida pública y privada. Los proverbios y enseñanzas atribuidas a Salomón todavía resuenan en conferencias, sermones y discusiones sobre ética, proporcionando una fuente constante de conocimiento práctico y filosófico. En el corazón del legado de Salomón se encuentra la paradoja de un rey que alcanzó alturas impresionantes de poder y sabiduría, pero que también enfrentó los inevitables desafíos de la naturaleza humana y las complejidades del poder. Su historia es un recordatorio de que, aunque la sabiduría es un don invaluable, el liderazgo requiere más que inteligencia, demanda empatía, integridad y una visión compartida del bien común. A través de sus éxitos y sus pruebas, Salomón dejó un legado que sigue desafiando e inspirando a aquellos que buscan comprender el verdadero significado del liderazgo y la sabiduría. Esperamos que hayas disfrutado este viaje por el antiguo Israel y que las historias y reflexiones compartidas te inspiren tanto como a nosotros. La sabiduría de Salomón sigue siendo relevante hoy, invitándonos a buscar siempre el conocimiento y la justicia en nuestras propias vidas. Te invitamos a compartir tus pensamientos sobre Salomón en la sección de comentarios. Queremos saber qué aspectos de su vida te han impactado más y cómo ves la aplicación de sus enseñanzas en el mundo actual. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este, donde exploramos las vidas y legados de figuras históricas fascinantes. Al suscribirte y activar las notificaciones, serás el primero en saber sobre nuestros nuevos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos verte en nuestro próximo episodio.